Hola mis amigos, la bendición de Dios y de todos sus espíritus que siempre estén con ustedes. La bendición de mis espíritus que siempre me acompañen y bueno, les pido también a la humanidad entera la bendición de mis espíritus. Mi pequeño aporte. Bueno, acá les traigo un tema que deben tomar atención porque es importante siempre conocer los peligros que arriesgamos en la vida. Arriesgamos peligros materiales, pero también peligros espirituales. Y les voy a explicar, como bien dice el título, por qué en los hospitales, funerarias y cementerios, al ingresar a ellos como visitantes o como pacientes, hay que tener precaución. Bueno, además de posibles gérmenes, bacterias, etcétera, que no estén controlados en su mayoría, hay otros peligros latentes. Les explico. La enfermedad es inherente a la vida, pero igual es frecuente que por hechicerías, enfermedades que padecíamos o estaban controladas bajo tratamiento, de repente se tornen grave y hasta con peligro para la vida. Sí, así mismo. Se tornan graves y no nos damos una explicación del por qué ha sucedido. Aquí le pongo ejemplos. Un paciente llega para una operación sencilla que no tiene mayores complicaciones y resulta que surgen complicaciones inesperadas. Lo mismo en el salón que en el postoperatorio. Sin obviar que fue hecha dicha operación por un equipo médico de excelencia y condiciones higiénico-sanitarias a la perfección, etc. Otro ejemplo, un enfermo que lejos de curarse se agrava su estado sin que se encuentre una causa o un diagnóstico certero. Y aún encontrando la posible causa, llega a la gravedad y son inexplicables por qué no mejora y por el contrario empeora. Hay personas no creyentes de esta materia y siendo creyentes, aquí les pongo en contexto por qué hablamos este tema, se confían y no toman resguardo al llegar a un hospital. Y sucede con frecuencia que familiares, amigos, visitantes se enferman de forma inesperada y extraña. Por supuesto, como bien dice el título, estas condiciones se dan en una funeraria también o en el cementerio. Me refiero a que se enfermen sin alguna causa aparente, de una forma extraña, incluso a veces no se puede, los especialistas no emiten un diagnóstico claro, ¿no? Un diagnóstico exacto. Bueno, les explico. Así como es posible contagiarnos con algún posible virus, gérmenes, bacterias, también están los siguientes peligros para nuestra vida. Personas que fallecieron, les pongo ejemplo,
ahí en dicho hospital. Es posible que muchos hayan recibido asistencia de la iglesia, pero ¿cuántos no? No me refiero a esto porque no quita que haya fallecido con brujería, pero al morir y no recibir los servicios de la iglesia, se aumenta el potencial maligno de la hechicería. Ahora, ¿cuántos no son creyentes? ¿Cuántos ya no tenían familiares y estaban en situación de calle? ¿Cuántos incluso con actos delictivos criminales? Bueno, les explico. A los que no recibieron ningún tipo de atención religiosa en ese grupo, están todos los que posiblemente fallecieron con brujería. No excluye, fíjense bien, que haya recibido atención religiosa y mueran con la brujería. Y es que la misma es como una bacteria, virus, células malformada, etc. Ella entra en el organismo y lo va debilitando. Si este enfermo que recibió, cuidados de la iglesia católica o otro tipo de cualquier otro tipo de religión, si no se limpia espiritualmente, se desencadena, toda una serie de hechos adversos que pueden finalizar con el fallecimiento. Lamentable es así. A veces nos preguntamos, ¿por qué fulano falleció? Si estaba bajo todos los cuidados médicos, no era tan complicado, porque igual cuando es una enfermedad terminal o un padecimiento crónico, nos resignamos, ¿no? Pero cuando incluso es una vida joven, pues nos crea una situación de impotencia, ¿no? De cómo la ciencia no pudo. Muchos nos damos la explicación, Dios lo quiso, estaba destinado, que era su día para fallecer, para dar su caída, etc. Muchos nos damos esa explicación. Pero los que caminamos en este mundo espiritual, es posible que en ese momento, como les digo, no se le haya dado o hecho una misa espiritual. Pero cuando ya da su caída, los familiares deciden hacerle una misa espiritual. Y en ese momento se comprueba que esa persona tenía brujería, lo cual era casi imposible que los médicos detectaran cuál era la solución, cuál era el diagnóstico y cuál el tratamiento adecuado. Una brujería enmascara cualquier padecimiento, enmascara sentimientos, enmascara formas de actuar. Por eso le digo que este es un asunto delicado y yo los explico, a veces es difícil de entender porque esta explicación es esotérica. Pero la vida lo ha demostrado en muchos casos. No es mi experiencia particular, sino la de muchos otros espiritistas que se han encontrado con esta situación que no es casual, sucede a menudo, es la vida, es nuestra vida. Y pues ahí es donde se explica en una misa espiritual por qué falleció. Y digo esto porque se aportan pruebas
Puede ser que incluso esta persona que da la misa, en la mayoría de los casos, no conoce a esos familiares, no conoció a los fallecidos y sin embargo aporta elementos que nos dan claridad. Aporta pruebas que nos dan claridad que efectivamente, como es el caso de señalar un lugar donde visitaba, un ejemplo, una relación amorosa o una expareja o sencillamente en un centro de trabajo, etcétera, donde hubo un hecho o una situación específica y a partir de ahí es que esta persona empieza a padecer y a agravarse, además de, ¿cómo les digo? Además de causarle daño, pues actitudes ilógicas por completo. Bueno, les explico esto porque la limpia espiritual o recogimiento espiritual evita, señores, en el mayor por ciento de los casos, amén de algún error de el espiritista, de no conducir bien esta limpia, etcétera. Pero el gran por ciento de los casos, estas personas se salvan. Yo tengo fe de ello personalmente, pero igual estoy poniendo los casos. Y ustedes, muchos deben conocer de grandes espiritistas que han tratado esta materia de las malas energías, que no es más, entre otras, pero esta es la más peligrosa, que una brujería. Bueno, el espíritu oscuro, refiriéndome ya a la brujería que puede tener el enfermo o el visitante amigo del enfermo, familiar, etcétera. Ese espíritu oscuro es todo aquel que fallezca sin el debido servicio religioso, bien sea el mínimo. Puede ser el mínimo, puede ser que no le hayan aplicado nada. La diferencia radica si posterior a su caída, aunque pasen días, se le hace alguna ceremonia en la iglesia y alguna ceremonia espiritual. ¿Qué le quiero decir con esto? Le quiero decir que es muy favorable, y creo que la mayor parte del mundo en diferentes religiones practica este acto, ¿no?, de darle las últimas prestaciones a una persona próxima a fallecer. Se hace. Pero bueno, a lo que me refiero a hacer una misa espiritual después que ese enfermo dio su caída. ¿Por qué digo esto? Porque si no recibe estas dos atenciones, este fallecido estará penando infinitamente. Y es el caso, como yo explico en otros contenidos, que hay brujos que utilizan la magia negra y utilizan y se aprovechan de estos fallecidos sin ningún tratamiento espiritual para ser enviados en su hechicería. Por supuesto, para hacer daño, que en la mayoría de los casos provocan el fallecimiento de otros o el padecimiento de otras personas. Por eso les decía que en casi todas las religiones se hacen estos rituales. Según los dogmas al fallecido.
según cada costumbre ha dicho fallecido. Esto se hace, señores, para que pueda llegar al cielo y ser recibido por Dios y la corte celestial. Los que, aclaro bien, no es que todos en un momento determinado no vayamos al cielo porque no hicimos la misa espiritual. No, hablo en el caso del fallecido que no recibió ninguna orden religiosa, que fue abandonado en vida y abandonado espiritualmente, bien sea por su propia decisión o porque no encontró un alma caritativa, ya alejándonos del familiar, ¿no? Porque hay quien no cree en nadie, que le hiciera este gran favor. Les aclaro que no quiere decir que hayan algunas de estos fallecidos que lo reciban. Vamos a poner en el caso de la iglesia, que no reciban ninguna atención en su caída, en su fallecimiento, y no sean utilizados por personas inescrupulosas. Hay personas que reciben estos cuidados por parte de la iglesia, y también concurren en estos errores de ser captados para esta tendencia maligna de los brujos, porque igual en vida también tuvo tendencias malignas y no se arrepintió. Si no se arrepiente, sencillamente no va al cielo. Saben que aquí en la tierra pedimos perdón siempre a Dios, pues cuando fallecemos, antes de entrar, antes de tocar las puertas del cielo, tenemos que mostrar arrepentimiento. Si esto no sucede por lo antes que yo expliqué, pues se quedan en un limbo. No se arrepienten de su pecado y se quedan vagando. Y son las almas oscuras, vuelvo y repito, que estos brujos cogen para hacer estas cosas malas, de enviar espíritus oscuros para hacer hechicería a otra persona. Bueno, a estas misas religiosas le llamamos misas espirituales. Estas misas espirituales puede ser a nuestros familiares y puede ser a nuestros amigos. Después que nuestro familiar o un amigo muy querido, entrañable, da su caída y no tienen el amigo otro familiar, podemos hacerle una misa espiritual puede ser al año, porque en el periodo de un año él todavía está en ascenso, no ha llegado al cielo, así se muestre arrepentido desde el primer día. Hay un tiempo de depuración. Entonces siempre decidimos hacerle las misas al año, y ya al año ese espíritu coge la luz, ese fallecido coge la luz y sube al cielo. Lo hemos visto en películas y pensamos a veces que es imaginación, que es esto, pero así mismo sucede. Así mismo ocurre, señores, y por eso es que estas personas, que son nuestros familiares, que son nuestros amigos, cuando alcanzan la luz, nos siguen protegiendo. Por eso siempre insistimos en que estas misas espirituales se realicen para que estas personas depuren, estos fallecidos depuren los errores. Incluyo
todos nosotros. Al final de la vida somos juzgados, como todo el mundo sabe, antes de entrar al cielo. Y Dios nos da, después que ya nos concede el perdón, pues alguna tarea parecida, igual a que a lo mejor realizábamos, pero es cuidando o velando para que impere las cosas buenas en el plano de la tierra. Por supuesto, sin apartar que su principal tarea de este fallecido que ya alcanzó la luz por el perdón, su principal función es la de cuidar y proteger a sus familiares, ¿ya? Y en algunos casos, otros dones que Dios les concede, que es cuando llamamos hoy, este espíritu hizo milagros. Bueno, esos son dones, o eso es otro tema. Y bueno, estos fallecidos que no pidieron el perdón, que no mostraron arrepentimiento, porque Dios, ustedes saben, es misericordioso, y a la vez que usted pide el perdón, rara vez no nos perdona. A veces nos designa tareas, ¿no?, espirituales. Bueno, haz esto, haz lo otro, y en un plazo tal, pues yo te voy a conceder, voy a analizar de nuevo y voy a conceder. Claro, estamos hablando de aquellas almas pecadoras en crímenes, etcétera, etcétera. Pero Dios es misericordioso. Estas almas que no alcanzaron el perdón porque no mostraron arrepentimiento, sencillamente se quedan en esta etapa intermedia, en este limbo donde la maldad prevalece. Y es, como le decía anteriormente, que algunos brujos, no todos, porque no todos los brujos son malos. Yo soy bruja y no he hecho esto. Sencillamente lo conozco porque mi tarea principal es hacer esas misas espirituales para que los fallecidos alcancen la luz y puedan elevarse aún más o más al cielo. Tengo que conocer lo que puedan hacer estas personas contrario a la caridad, porque lo he vivido, he sido testigo de muchas personas que han acudido a mí y humildemente pues he hecho mi tarea. Pues le decía que estas personas, estos espíritus que no alcanzaron el perdón por H o por B, como antes expliqué, pues se quedan en un limbo y siguen distribuyéndose en la maldad. Este, al final, es el trabajo más grande que tiene un vidente y un espiritista, porque luego este espiritista se puede tropezar con este espíritu malo y lo puede llevar a convertirlo a bueno. Bueno, yo creo que hasta aquí les ha quedado claro cuál es la importancia de que nos limpiemos, que tomemos medidas cuando transitamos, visitamos o llegamos, todos somos hijos de la enfermedad, a un hospital, a una funeraria o al cementerio. Ya les he explicado. Ahora bien, tanto un enfermo o visitante del mismo, nos referimos en el caso de una persona grave o con complicaciones agudas sin explicación clara del por qué, como mencionamos arriba, puede ser portador de una hechicería o muerto oscuro, que también le llamamos así. Entonces, si no lo detectamos, si no actuamos a tiempo, es preciso tomar medidas. Es posible que
no conozcamos que tiene brujería, porque no todos somos videntes, no todos tenemos un desarrollo. Hemos dicho, o yo digo, que todos tenemos un componente espiritual, pero no todos tenemos el mismo desarrollo. Entonces no detectamos en ese momento, ni después que fallece, que tenía brujería. Por eso es importante, según el título que le pongo, qué medidas debemos tomar en el caso de tener que visitar una funeraria, un cementerio o el hospital. Bueno, aquí para finalizar yo les dejo las recomendaciones sencillas. Las otras que no especifico aquí sería otro tema, que es el que ya más o menos le mencioné, que es buscar un espiritista, consultar al enfermo y detectar si tiene brujería o no ante tantas situaciones extrañas que está presentando antes de fallecer. Pero estas recomendaciones son para todos nosotros. Número 1. Portar un crucifijo pequeño de bolsillo o sencillamente llevarlo en su cartera. Hacerse una cruz de cascarilla en la planta de los pies, en rodillas y detrás de las rodillas. Mi madre decía en las corvas, para que entiendan mejor. Como les he dicho, la cascarilla se vende en lugares locales de venta religiosa, donde se venden todo este tipo de artículos para protegernos. No cuesta mucho, pueden adquirirla y se echan este poquito. También les sugiero un poquito de cascarilla en la nuca. Ahí es la más importante, porque ahí a nuestra nuca llega toda la energía, la buena y la mala. De ahí cuando tenemos una brujería, el primer aviso es que nos sentimos que nos molesta la nuca, que nos duele la nuca. Ahí radica el primer aviso y la alerta. Por eso la protegemos. Yo les sugiero también cubrirse al entrar al hospital, funeraria o cementerio, cubrirse la cabeza con una gorra. En el caso de los hombres, las mujeres también pueden hacerlo, yo las llevo. Y en el de las mujeres un pañuelo. Si es blanco, en ambos casos mejor. Si no, de cualquier color menos negro o un color oscuro. ¿Por qué el negro no? Porque en el negro los espíritus oscuros se refugian y es difícil detectarlo. A lo mejor no por usted si no tiene todavía un conocimiento espiritual desarrollado ni una evidencia, pero alguien que la tenga puede detectarlo. Y por eso ellos se esconden en las ropas oscuras. Y sobre todo eso, mis amigos, si usted ve, porque no tampoco podemos volvernos paranoicos, ¿no? Una situación anormal o que no está clara, usted se prepara para esa visita. Si todo es fluido, si el enfermo se está recuperando, si no hay malas señales que indiquen lo contrario, bueno, mire, no tiene que tomar. Yo sí le sugiero que lo haga. Le sugiero que lo haga porque es mejor prevenir que lamentar. Bueno, y por último, si usted percibe a su regreso
de estos lugares que mencioné, que está cargado. ¿Qué decimos está cargado? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir cargado? Por ejemplo, que le duela la nuca, tenga una molestia que no se le quita, porque bueno, puede ser momentánea y ya después mejoró. Le duele la cabeza, ¿m? O puede adquirir, no sé, una enfermedad, en caso mayor. Si usted nota que no se siente bien, yo le sugiero que se dé un baño con ruda o alguna otra hierba fuerte. En algunos lugares hay más posibilidades por la vegetación, usted verá, o algunas costumbres que se sigue. Siempre a esa hierba va a ponerle un poquito de ron blanco, siempre ron blanco, o alcohol. Alcohol, por supuesto, de 90 grados, de ese que se curan las heridas. O con flores blancas y cascarilla. Si al pasar los días usted ve que se agrava ese malestar y que no mejora, corra rápido a una consulta espiritual. O un padrino o un maestro espiritual. Así va a despejar dudas. La hechicería es como las enfermedades. Si pasan los días y no hacemos nada, pues cogen más fuerza. Bueno, amigos, observando estas medidas espirituales, también alargamos nuestra vida. También les damos calidad de vida a nuestro cuerpo y a todo nuestro entorno, porque también estamos cuidando a nuestros familiares. Bien, amigos, hasta aquí. Espero que les haya sido útil, lo que a veces para algunos podrá ser un poco complicado, estas explicaciones esotéricas. Pero si usted pone atención, seguro que algo bueno va a aprender hoy. Muchas gracias. Como siempre les digo, dejen su like, dejen su comentario, y suscríbanse. Y compartan, porque no sabemos si hay, y seguro que lo hay, que hay otras personas necesitadas de este conocimiento, de estas cosas esotéricas que tanto nos ayudan, aunque a veces pensemos que no. Muchas gracias.